¿Cuál tú crees que sea la palabra de moda, señores? ¿Cuál crees tú que sea la palabra de moda? ¿Cuál? A ver, vamos a ver qué tanto han estado prestando atención. La palabra de moda, ¿sí? La palabra de moda, ¿cuál es? ¿Sí? Internet, crisis digital, desempleo, crisis, 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 crisis. La palabra de moda, al final de cuentas, lo vemos por todos lados, hacer cada vez más ruido, 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 y obviamente la crisis pues va conllevando muchos elementos. ¿Sí? La parte crisis conlleva muchos, pero muchos elementos, y yo me acuerdo porque pues desde hace 15 años, 20 años escuchábamos la palabra crisis. ¿Alguien se acuerda haber escuchado la palabra crisis hace 10 años, 15 años, 20 años? ¿Alguien se acuerda de haber escuchado la palabra crisis hace 15 años, 20 años? Desde que nacimos, yo me acuerdo que la crisis, que la crisis, que la crisis. Dice, bueno, pues ojalá la crisis fuera una palabra de moda, porque pues la moda, hasta donde yo tengo entendido, las modas son pasajeras. Esta moda ya como que se estancó, se quedó y no se quiere ir. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la palabra crisis se ha vuelto de moda? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y yo te hago una pregunta, cuando te hablan de crisis, ¿qué te viene a la mente? ¿Algo positivo o entusiasmo o algo negativo? ¿Qué te viene a la primera a la mente? O sea, siendo honestos, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Algo negativo o algo positivo? Te pones contento, ¡wow! Estamos en crisis. ¿Sí? Negativo, ¿verdad? Negativo, negativo es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Viéndolo de manera susto, ¿verdad? Es lo primero que viene como un denodor. O sea, rara vez vas a escuchar a alguien que diga, ¡wow! Pero fíjate que algo bien interesante. Que te digo, esto que voy a compartir contigo a mí me ayudó a cambiar totalmente la perspectiva de las cosas. Fíjate, crisis según el idioma chino. Fíjate lo interesante. Crisis según el idioma chino esconde un significado dual, amenaza y oportunidad. Fíjate, crisis según el idioma chino esconde un significado doble, amenaza y oportunidad. O sea, cuando estamos pensando en algo negativo, ¿a qué nos estamos asociando esas dos explicaciones? O sea, ¿a cuál? ¿Sí? ¿A cuál nos estamos asociando? ¿A la parte de amenaza o la parte de oportunidad? Pues obviamente a la parte de la amenaza, ¿sí? Pero según el idioma chino, ellos ven a la parte crisis como oportunidad también, a la par de la amenaza. ¿Por qué? ¿Por qué existe esta dualidad? O sea, ¿cuál es el verdadero significado de crisis, señores? O sea, ¿cuál es el verdadero significado de crisis que permita tener un significado doble? O sea, ¿por qué una misma circunstancia puede tener dos significados contrarios totalmente? ¿Por qué? ¿Sí? Exactamente, como dice mi tremenda Angélica, cambio, exactamente. Por eso tenemos ese significado doble, porque crisis es igual a cambio. Crisis es igual a cambio. Y el cambio, ¿qué pasa? El cambio no pide permiso. Así de sencillo, el cambio no pide permiso. El cambio puede representar nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. ¿Cómo puede representar esa dualidad? Muy sencillo. Si nos resistimos al cambio y queremos seguir haciendo las cosas como en el pasado funcionaban, ¿en qué se va a convertir? Obviamente en nuestro peor enemigo. Pero si entendemos que lo único constante en la vida es el cambio y que el cambio no lo podemos controlar y al final de cuentas el cambio viene cada vez más acelerado y en vez de pelearnos con el cambio nos adaptamos al cambio y nos anticipamos al cambio, entonces el cambio en vez de convertirse en un enemigo se puede convertir en nuestro mejor aliado. Porque crisis al final de cuentas es igual a cambio, ¿sí? Bien importante. Y voy a cerrar un poquito el chat porque quiero que nos concentremos mucho en la información que voy a compartir ahorita, que es súper importante y súper crucial, ¿sí? Quiero que entendamos que tener claro que la sociedad como tal siempre ha estado en constante evolución, siempre, siempre, siempre. O sea, si vemos, por eso me encanta leer la historia y es tan importante leer la historia porque mira, si no leemos la historia, aprendemos de ella, estamos destinados a repetir los errores. Si bien importante, si no comprendemos esta parte, estamos destinados a repetir los errores de la historia. Dicen por ahí que la historia es cíclica. La historia es cíclica. Entonces, si no aprendemos de la historia, estamos destinados a repetir los mismos errores. ¿Sí? Y vamos viendo lo interesante. Así hubo por un momento, tuvimos en la época de la sociedad, lo que fue hace ya muchos siglos, la era de la cacería. La sociedad estaba estructurada bajo la era de la cacería. ¿Y qué pasa? Bueno, pues en esos tiempos, pues ¿quiénes eran los que tenían mayores beneficios en esa pequeña comunidad? Bueno, eran comunidades principalmente nómadas, ¿sí? Andaban brincando de un lugar a otro, y bueno, los que tenían la fortaleza física, pues eran prácticamente los que tenían mayores beneficios en esa pequeña comunidad. Pero bueno,
Luego la sociedad fue evolucionando y entramos a lo que fue la era agrícola. En la era agrícola, pues cambian las reglas del juego. Ya en vez de estar brincando de un lado a otro, ¿sí? ¿Qué pasa? Empezamos al sedentarismo y bueno, ya se establece la comunidad en un solo lugar. ¿Por qué? Porque se aprende a través del conocimiento en cómo explotar y cómo sacarle provecho a la tierra. Entonces ya no tenían que andar persiguiendo los animales o lo que cazaban, ya no tenían que andar persiguiendo, ya podían generar suficiente alimento en un lugar físico. Y es como dio vida y nacieron, al fin de cuentas, las primeras comunidades ya establecidas. Pero fíjate que es interesante, el que se resistió al cambio y se estancó en la era de la cacería y no vio esa evolución, ¿qué les pasó? Pues había temporadas buenas, comían bien, y había temporadas que no eran buenas y no comían. En cambio, los que aprendieron a explotar y tomar provecho de la era agrícola, los que fueron de los pioneros, pusieron grandes fortunas. O sea, veamos simplemente, recordemos en la historia, la época de los hacendados. O sea, el sinónimo en aquellos tiempos de fortaleza, los que eran poseedores de la tierra, pues eran los hacendados, los cascos de hacienda. O sea, era wow. O sea, estudia en esos tiempos de la historia y veas que los que poseían la tierra, los cascos de hacienda, eran los que estaban, los potentados, los que tenían todo el dinero. ¡Wow! Ahí estaba el empuje, ahí estaba la clase alta. Pero ¿qué pasa? Luego evolucionamos a la era industrial. La era industrial nace, pues ya con lo que es propiamente, cuando se descubre, se explota la parte del vapor, la energía eléctrica, nacen las fábricas, y bueno, fue cuando nacen fortunas como los Ford, los Rockefeller, ¿sí? Y todos esos imperios. En esos tiempos de la era industrial, bueno, pues los que poseían el capital son los que al final de cuentas tenían eran la clase alta, la clase dominante. Pero una vez más, ¿qué pasó con los que se estancaron en la era agrícola? ¿Qué pasó? Bueno, pues los que no evolucionaron como sociedad. Bueno, pues desafortunadamente, ¿qué vemos hoy en día? Los que se quedaron en la era agrícola. Pues vemos hoy en día prácticamente vestigios de lo que fue una gran época, pero hoy en día vemos pobrezas alrededor de todo eso. O sea, vemos los cascos de hacienda, cascos, o sea, ya es casi museo, ¿sí? Y las fortunas que se crearon en esa época, pues fue alrededor de la industrial. Sí, que fue propiamente la era industrial donde nació por primera ocasión la figura como tal fuerte del empleo. Eso no existía, la figura del empleo en la era agrícola. ¿Sí? La figura del empleo como tal nace en la era industrial, ¿sí? Alrededor de 1880 a la fecha. Pero hoy en día estamos entrando en una nueva época, a la era digital, la era de la información, donde están cambiando las reglas del juego nuevamente. ¿Y qué está pasando una vez más en los que se estancaron en la era industrial? Oye, fíjate, General Motors durante algún tiempo fue el ícono de la empresa más grande del mundo entero, era el ícono de la era industrial. ¿Y qué pasó con General Motors? ¿Sí? A punto de la bancarrota, y era el ícono de la era industrial. Y bueno, pues ahorita el nacimiento de la era digital, una vez más, estamos viendo personas que están tomando provecho de estas nuevas fórmulas de negocios, que están creando nuevas fortunas y que estamos viendo en los que se han estancado en la industrial. Hoy en día sigue pero mucha gente estancada en la industrial porque estamos justamente en plena época de transición. Entonces es importante entender todo esto. ¿Para qué? Para que levantamos nuestra perspectiva y entendamos lo que está pasando. Porque muchas veces nos metemos en la rutina del día a día y no entendemos las tendencias macro que están aconteciendo. Sí, bien importante todo esto. ¿Y qué tendencias macro están pasando? Micro y macro están pasando. De eso te quiero compartir el día de hoy. Para que tengamos claro dónde estamos y hacia dónde vamos. Y mejor aún, cómo nos podemos beneficiar para que no seamos víctimas de lo que está aconteciendo. Primero quiero tocar el tema del empleo. ¿Sí? Porque el tema del empleo es uno de los temas donde el 90% de la población está presa de ello. 90%. ¿Sabes lo que significa? Estás hablando de una cantidad, la mayoría de la población está presa de ese concepto. Por eso, pues era muy típico del pasado que nos decían el consejo de nuestros padres. La mejor herencia que te puedo dar, ¿cuál es? La mejor herencia que te puedo dar, ¿cuál es? Obviamente una buena educación. ¿Sí? Y decían, prepárate, busca, prepárate y busca un empleo seguro. ¿Sí? El sueño era encontrar una buena compañía, un buen puesto y trabajar toda la vida para esa compañía y retirarte. Ese era el sueño. Y ese consejo fue muy bueno, al nacimiento de la era industrial. A lo mejor en la época de su apogeo, 1920, 1930, fue muy buen consejo. Hoy en día, vamos a ver si sigue siendo un buen consejo. Quiero que veas la información del día de hoy para que te des cuenta cómo viene la generación de empleos, qué está pasando a nivel del avance tecnológico. Si quiero que veas las nuevas generaciones de empleos y los nuevos empleados de esta nueva era. Para empezar, veamos lo que está pasando a nivel estadístico.
Fíjate, después de 40 años de trabajo, ¿cómo termina la población? Oye, 40 años de tu vida trabajando y el 95% termina o quebrado o murió por estrés durante el transcurso. O sea, se te hace natural que eso pase. Oye, 40 años de vida trabajando para que la mayoría, o sea, termine así, quebrado o se murió en el camino por el estrés y por todos los problemas. Solo el 5% termina rico o financieramente independiente. ¿Sabes lo que significa? Que la mayoría de la población va directito, ¿sí? O a morirse por estrés y por los problemas de la actividad, o a llegar quebrado sus últimos días. Por favor, 40 años trabajando para llegar quebrado los últimos días, ¿no se te hace preocupante? Y más preocupante que la mayoría de la población, más del 90%, va directo para allá, para un precipicio, por un abismo. Y eso va a volver todavía más interesante y más complejo, mucho más complejo. ¿Qué ha pasado? El banquero, el banquero de hoy en día. ¿Dónde ha quedado el banquero hoy en día? ¿Qué estamos viendo? Ya estás viendo ahí en la imagen del banquero del presente y del futuro. Esos cajeros digitales cada vez hacen más y más funciones. Te presento a los nuevos cerrajeros. Esa maquinita que ves ahí, sí está supliendo. Sí, ya los cerrajeros. Tú puedes llegar ahí antes, yo me acuerdo que la labor, cuánta gente ocupabas, muchas veces para que te hiciera una llave y te hicieran el duplicado. Ah, bueno, pues te presento el sistema que hace todo automáticamente, sin intervención humana. Es más, ni siquiera para pagar. Pones la tarjetita, tu Visa, tu Mastercard y todo el proceso es totalmente automáticamente. ¿Tú crees que eso va a repercutir a todos los que se dedican bueno, los puestos bancarios, como en el pasado Filmina, o los que se dedican a esa actividad de cerrajero? ¿Tú crees? Ahora te enseño, por ejemplo, la parte de los vuelos. ¿Quién te atendía en los vuelos? ¿Sí? ¿Y quién te está empezando a atender hoy en día a nivel de los vuelos? ¿Ves esas maquinitas que ves ahí? Cada vez más frecuente y más común. Y bueno, pues ahí te presento las nuevas oportunidades de puestos. ¿Sí? Más opciones de puestos será. ¿Quieres hacer un análisis médico? Ah, bueno, pues ahí está, ya un módulo automático, totalmente automatizado. Ya no ocupas intervención del médico, del enfermero. Ese módulo te hace totalmente todo tu estudio sin nada de intervención humana. Fíjate, ¿cómo ves? Y bueno, ahora te muestro por ahí el supermercado. Sí, hay unas nuevas maquinitas que están empezando a implementar, donde ya los cajeros, las personas que te atendían antes en la caja para ir al supermercado, están siendo suplidas por esas maquinitas, ¿sí? de autoayuda. ¿Sí? Ahí, especialmente en Walmart, metieron 6 máquinas, donde antes eran 6 cajeros, hoy en día 6 máquinas y un solo supervisor. Interesante, ¿verdad? Y bueno, veamos las agencias nuevas de colocación. Ya están empezando a meter cada vez más empresas. Lo que antes era una agencia de colocación, que te recibían tus datos y checaban tu información y te empezaban a ver tu posibilidad de colocarte en alguna plaza. Bueno, pues ya, ¿tú sabes cuántas personas trabajaban antes con una agencia de colocación? Bueno, pues sabes, esa maquinita que ves ahí, automatizada, ¿sí? Hay en varios lugares, donde esa maquinita tú llenas la información y todo el proceso se hace totalmente automático, sin intervención humana. Y bueno, pues quieres mandar un paquete, bueno, pues ahí estás viendo una imagen de lo que son los servicios de paquetería, ¿sí? La atención de paquetería del presente y del futuro, que ya existe, ya es una realidad en muchos lugares y cada vez en más lugares va a ser. Ese módulo es totalmente un módulo de total ayuda, autoayuda. Tú llegas solito, tú pones tus datos, tu dirección, tu producto ya empacadito, ya nomás imprimes el sticker de la calcamonía del envío y no hay nada de intervención humana. Simplemente ahí hay un lugarcito donde metes tu paquete y haces todo el proceso totalmente solo, sin intervención humana. ¿Qué tal? ¿Se perderán algunos empleos por ese lado? Ahora veamos los videoclubs. ¿Te acuerdas los videoclubs? ¿Te acuerdas cuántos empleados atendían un videoclub? ¿Te acuerdas? O sea, que tenían que tener la persona que acomodaba los disquitos y el que estaba en la caja y los que atendían y los que limpiaban y todo. ¿Cómo ves esos nuevos videoclubs? ¿Te gustan? Es un videoclub totalmente automatizado. No ocupa nada de intervención humana. Interesante, ¿verdad? ¿Qué tal cuando vas al cine a comprar unos boletos? ¿Te acuerdas que era usual? Todavía en algunos países todavía es así, pero bueno, veamos hacia dónde va todo esto, dónde estamos y dónde vamos. Bueno, pues ya están metidos sus módulos de autoayuda, donde ya no ocupas intervención humana para pagar tus tickets del cine. Yo he ido ya varias veces al cine, ¿sí? Y cuando voy, no hay intervención humana, módulos totalmente automatizados. Es más, me tocó el otro día ir a un cine donde la parte donde estaba la taquilla antes
ya la dejaron como museo de lo que fue en algún tiempo la forma como atendían en el cine anteriormente. Y ya esa parte quedó totalmente inhabilitada, ya lo sustituyeron por estos módulos. ¿Se perderán algunos empleos por ese lado? Y bueno, ahora veamos, ¿te acuerdas para estacionarte? A la hora de estacionarte, ¿te acuerdas que era muy común antes que había una persona entregándote un boletito y te ponía la hora hasta a mano y al final pues te decía, checaba con el cronómetro, el tiempo y todo, cuánto tiempo te tardó y difusión eso te cobraba? ¿Qué pasa con los nuevos módulos de autoayuda? ¿Sí? Todo totalmente automatizado, ya no hay absolutamente nada de intervención humana. Interesante, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa con los choferes? Te presento a los choferes del futuro. ¿Qué tal? Ahí ves un chofer del futuro, ¿se parece a los choferes actuales? Bueno, pues interesante, ya se liberó una nueva tecnología que a través de Google, probada esa tecnología, donde ya esa nueva tecnología permite que los coches se manejen solos sin intervención y son más seguros y más confiables. ¿Por qué? Porque esos choferes no se duermen y no toman. ¿Qué tal, eh? ¿Sabes cuántos empleos dependen? O sea, ¿cuántos empleados son choferes? ¿Sabes lo que esta tecnología va a permitir y va a provocar? Y siendo una tecnología más confiable, que puedes manejar un coche del punto A al punto B mucho más seguro y mucho más confiable, ¿sí? Que un chofer, que tienes el error humano. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues te presento los nuevos empleados de las fábricas. Esa fábrica que estás viendo ahí en pantalla es una empresa que no ves absolutamente nada de intervención humana. Bueno, lo único que ves de intervención humana son tours de personas que hacen tour nomás para ver lo avance de la ciencia, pero ya no hay empleados. Sí, ya no hay empleados prácticamente. O sea, el 95% de lo que antes eran empleados fue sustituido por esos robots. ¿Y sabes la precisión? Sí, te lo hizo una persona que estuvo en Nissan y conoció la operación de Nissan. ¿Sabes la precisión y lo complejo que es construir un coche? O sea, y el ensamblarlo y todo lo complejo. ¿Sabes lo que significa que la tecnología y la robótica ha avanzado tanto? Que ya se puede hacer todo el proceso totalmente automatizado, sin presencia humana. ¿Sabes cuántos empleos de los que estamos hablando? ¿Y sabes en cuántas áreas y cuántas empresas similares se puede aplicar esto? Tecnologías de alimentos y bueno, tecnología en general. Eh, eh, bueno, pues cualquier fábrica al final de cuentas. ¡Wow! Interesante. ¿Y tú crees que nomás en esos sectores? No, señores, ya hay avances tecnológicos. ¿Qué tal aquellos de los que dije, no, pues yo me dedico, yo soy reportero, yo soy narrador de noticias, a mí eso no me afecta? ¿Será cierto? Bueno, pues Northwestern University ya desarrolló un programa que se llama Narrative Science, que suple las funciones de un reportero y un narrador de noticias. Hace las mismas funciones, pero mejor y más confiable, sin errores ortográficos, ¿sí? Entonces, adiós reporteros, adiós narradores de noticias. Y esa tecnología ya está aprobada y ya está en operación, ¿sí? Y bueno, en varios lugares. Y bueno, tú puedes decir, bueno, pero es que yo soy abogado, yo no tengo nada que ver con eso. No voy a ser afectado con eso, ¿será cierto? Ya hay una nueva tecnología que ya fue puesta a prueba, ¿sí? por Comprehensive Technology Service, que se llama Blackstone Discovery. Esa empresa probó una nueva tecnología a nivel de softwares muy sofisticados, donde ya están supliendo muchos abogados. Esta tecnología pudo procesar 1.5 millones de documentos legales, ¿sí? Por menos de $100,000. ¿Sabes lo que significa eso? O sea, un trámite de un expediente a .066. ¿Podrá competir una persona con el costo de esos procesos? $0.066 el tramitar un expediente legal. ¿Qué tal, eh? Toda la burocracia y los trámites que conlleva, obviamente, un trámite legal, ¿verdad? Todo lo que implica. Yo no digo que se vaya a sustituir totalmente la función, pero ¿sabes cuántos empleos se van a perder nada más con esto? Toda esa burocracia que ahora se puede totalmente automatizar, la mayoría de ello. Tú puedes decir, no, pues yo me dedico a dar asistencia. Sí, yo soy rescatista, yo no tengo nada que ver. ¿Será cierto? Ya se probaron nuevas tecnologías como Snake-like Robot. Ese robot es mucho más confiable para opciones de rescatismo. Puede acceder a áreas donde los seres humanos no pueden acceder. Por ejemplo, eso que ves ahí que parece como una serpiente. Sí, eso lo utilizan mucho, por ejemplo, cuando hay un derrumbe, un temblor o lo que sea. Bueno, pues ese robot se mete a zonas totalmente, bueno, que un ser humano no podría accesar y ayuda a rescatar. O los drones, los famosos drones, que son robots, como el que estás viendo al lado derecho, que esos pues obviamente son robots que pueden accesar, toman video, pueden accesar a cargar ciertas cosas.
¿sí? Cosas que pues, solamente un ser humano puede hacer. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Lo que es el riesgo que esto va a implicar. Y bueno, tú puedes decir, bueno, pero yo no tengo nada que ver. Yo soy un empleado demostrador. Sí, yo tengo mi empleo seguro. ¿Será cierto? Bueno, pues ya hay varias compañías que tienen atención a cliente, atención a mostrador. ¿Sí? Esto se fue puesto a prueba, por ejemplo, en unas farmacias. Esta tecnología de robótica ya se pudieron surtir 350,000 recetas en el 2011 sin un solo error. O sea, ¿tú crees que eso mismo puede pasar con un ser humano? 350,000 recetas que ya se surtieron, sí, en el 2011 sin error. Y esa tecnología ha avanzado cada vez más y más y más. ¿Cuántos empleados de mostrador a nivel de farmacia se van a perder? Y esto se puede aplicar no nomás en empleados de mostrador de ese tipo de sector, sino en otros sectores también. Vele sumando, vele sumando. Pero tú por decir, no, yo no tengo nada que ver. Yo me dedico a dar a niñero, niñera para cuidar a los chiquitos. ¿Será cierto? Bueno, pues Ion Company, una empresa japonesa, ya lanzó recientemente este modelo. Es una niñera robot que suple las funciones de un robot de una manera más confiable, mantiene más entretenido a los chiquillos, más divertidos, no se cansa, no los regaña, no maltrata a los chiquillos, los tiene toda esa actividad y los trae, los mantiene y los cuida, a fin de cuentas. Digo, es un robot que con funciones, pues ya tipo humanoide, ¿no? Interesante, ¿no? Lo que ha avanzado es, ¿no? Si te presentaran todos los videos que hay y lo que me ha tocado ver de lo que ha avanzado la robótica, te irías para atrás. Impresionante. Bueno, y tú podrás decir, bueno, pues yo no tengo nada que ver, yo trabajo para el ejército, ¿será cierto? Bueno, pues ya se lanzó el programa Mars, hecho por Foster Miller, y se usó ya activamente en la guerra de Irak, ¿sí? No, y cuánto más avanzado ya en tiempo reciente. Esta tecnología ya son los robots, son ejércitos de robótica, ahí estás viendo uno de ellos, hay otros que parecen como humanoides, y esos tienen ya GPS, saben identificar zonas de ataque, abrir puertas, recuperar heridos, etcétera. Ya ni siquiera pones en riesgo la vida humana, hasta por ese lado. Entonces dicen por ahí que en el futuro muchas de las guerras van a ser entre robots, así como las películas. Pero bueno, ¿qué va a pasar con las personas que antes trabajaban para el ejército? Interesante, ¿verdad? Y bueno, tú puedes decir, bueno, pero yo no tengo nada que ver. Yo tengo una agencia de viajes. ¿Será cierto? Antes, para contratar un viaje, ¿qué tienes que hacer? Pues era todo con seres humanos. Seres humanos para que te dieran por un viajecito. ¿Qué pasa hoy en día con compañías como Cheap Tickets, Priceline, Despegar.com, etcétera? ¿Sabes cuántos viajes hoy por hoy ya se contratan sin tener contacto humano? Totalmente de manera automatizada a través de este tipo de tecnologías. ¿Sabes cuántos empleos están perdiéndose a raíz de todo esto? ¿Sí? Ahí están las futuras agencias de viajes. Interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa con el comercio electrónico? ¿Qué pasa con el comercio electrónico? ¿Qué está aconteciendo? O sea, el comercio electrónico, ¿qué hace? Une fabricante con el consumidor y se quita mucho intermediario. El otro día me pasó de una manera bien interesante. Ahí mi impresora, se me acabó la tinta y me salió un botoncito ahí que me decía, ¿quiere comprar su tinta y impresora directo de fábrica del HP? Dije, pues sí, pues, ¿por qué no, verdad? Bueno, pues ok, le aprieto sí, compro la tinta, me llega 2 días después a la puerta de mi casa, no me cobró ni siquiera el flete, sí me salió más barato, y 2 días después me llegó a la puerta de mi casa. ¿Sabes cuánta gente dejó de ganar? ¿Sabes cuántos negocios del área industrial, establecimientos físicos del área industrial van a tener problemática con esta tendencia del comercio electrónico? ¿Y tú crees que el comercio electrónico va a tomar cada vez más fuerza o menos fuerza? Obvio, más fuerza. ¿Sabes cuánta gente va a perder su empleo? Los que siguen dependiendo del comercio del área industrial. ¿Te das cuenta? Y bueno, tú puedes decir, bueno, pero yo no tengo nada que ver. ¿Por qué? Porque yo me dedico a fabricar cassettes y a transportar cassettes. Yo soy el que le vende las cajitas a los VHS. ¿Será cierto? Pues, ¿qué está pasando con esas tecnologías? Las tecnologías del área industrial, ante el nacimiento del área digital, por ejemplo, del MP4. Yo nomás te hago una pregunta. En un video MP4, tecnología totalmente digital, ¿dónde está la fabricación de insumos? ¿Dónde? ¿Qué le pasó al que vendía antes la cajita, del cartón? O sea, nomás analiza cuántas empresas dejan de producir y dejan de generar en fuentes de empleo y todo lo que ello conlleva, ¿sí? En esa transición hacia el área digital, por ejemplo, del MP4. Ya no se fabrica un cassette para transmitir un video.
Ya no hay cassette, ya no hay el consumo del plástico, el tinte negro, la cinta, el carrete en medio, los resortitos, la tinta, el empaque de cartón, las empresas que transportaban o transportan los cassettes, como era en la era industrial. Y ya en el MP4, ¿dónde existe todo eso? ¿Dónde está quedando todo eso? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Te das cuenta? Interesante, ¿verdad? ¿Y qué pasa igual con el MP3? El MP3, imagínate la misma dinámica. El CD, ¿dónde está el consumo del CD ya en el MP3? Ya no hay. Es totalmente digital. O sea, imagínate la cajita de plástico, el que vendía, el que almacenaba, el que guardaba, el que transportaba, el tinte, la etiqueta, el sticker. ¿Dónde están todos los empleos que estaban generándose por ese lado? Interesante, ¿verdad? Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que la tecnología va a seguir avanzando? ¿Tú crees que la tecnología va a seguir avanzando? Mira, a alguien le tocó ver los primeros celulares ¿se acuerdan de los celulares, por ejemplo, los Motorola, los blancos, unos que parecían ladrillotes? ¿Alguien se acuerda? De esos celulares grandototes, que era como casi un lujo. Tenías que ser como casi como que un político, que te veían con celular en aquellos entonces y te pensaban que eras político, eras algo raro. ¿A alguien le tocó? ¿Sí, celularcitos? ¿O se acuerda? ¿O están muy jóvenes todos? Tabiques, exactamente, unos tabicones. ¿Y a poco no era el que traía celular en aquel entonces? Lo veían así como que, ¡guau! Este cuate hace ricachón, o que eso era rarísimo. Rarísimo, o sea, el que traía celular así como que, ¡guau! Hoy en día, cuando ves a alguien que no tiene un celular, ¿qué dices? ¡Guau! No tiene celular, ¿cómo le has hecho? Antes era guau el que tenía celular. ¿Sí? Hace 20 años. Hoy en día es guau el que no tiene celular. ¿Cómo le haces para vivir sin un celular? 2 cuadras de cobertura, exactamente. Interesante. ¿Estás bien? ¿Sí se alcanza a ver la imagen de... ¿Sí ven la imagen de la computadora que ven ahí con el señor? ¿Sí se ve? Fíjate, nomás para que te des cuenta. En Popular Mechanics en 1954, ya ves que esa revista se caracteriza por imágenes del futuro, de dónde estamos, hacia dónde vamos, y como que te platican lo que viene y el futuro y todo, ¿no? Bueno, pues en 1954 hicieron una publicación diciendo, wow, señores, agárrense, porque para el 2004 todo el mundo va a tener una computadora en su casa y las computadoras del futuro van a ser como esa. ¿Cómo ves? ¿Esa computadora se parece a la que tienes en tu casa? ¿O la que tenías en el 2004? Interesante, ¿verdad? Bueno, pues eso nomás para que te rías un poquito de cómo la tecnología ha avanzado. ¿Sí? Interesante de cómo la tecnología ha avanzado y cómo se veía en aquel entonces. O sea, si tú hubieras visto, fíjate lo interesante, si tú hubieras visto esa imagen en 1954, te hubieras impactado. O sea, hoy en día te da risa ver eso, pero en 1954 veían esa imagen y decían, wow, qué increíble cuando llegue esa etapa. Hoy en día tú ves esa imagen y te suena prehistórico. Y la tecnología avanza cada vez más. Yo nomás te invito a reflexionar lo siguiente. ¿Qué estamos pensando hoy en día que viene a nivel de tecnología? Así como lo vemos ahorita eso prehistórico, en los próximos, de aquí al 2020. O sea, ¿qué crees tú que va a haber a nivel de avance tecnológico de aquí al 2020 que no nos hemos ni imaginado? Que parecía como película de ciencia ficción y para el 2020 va a ser una realidad. ¿Estaremos preparados para ello? ¿Y qué va a pasar? ¿Tú crees que la tecnología sigue avanzando? Mira, nomás te dejo con este comentario. Paul St. Pills, el premio Nobel en Economía, hace 5 años decía que por producto del avance de la tecnología se estaban perdiendo 500,000 de empleos por año. Ojo, eso lo dijo hace 5 años, 500,000 de empleos. ¿Tienes una idea de cuánto más rápido va a avanzar la tecnología y cuánto más se va a estar perdiendo empleos de aquí al 2020 y lo que eso va a implicar? Toma nota de lo que eso implica. Ve esa imagen que ves ahí. Ahí estás viendo ya un torneo que hubo de fútbol, soccer, de robots. Por favor, si ya un robot tiene la capacidad de jugar fútbol, soccer, ¿tú crees que tendrá la capacidad de suplir algunas funciones laborales hoy, a tiempo presente? No te estoy hablando de aquí al 2020, te estoy hablando ya a tiempo presente. Ah, bueno, pues simplemente ve lo que está pasando con Foxconn. Foxconn ya anunció que los próximos 3 años, a partir de 2014, va a meter 1,000,000 de robots. 1,000,000 de robots. Nomás analiza eso. Si va a meter 1,000,000 de robots. O sea, ¿cuántos empleos crees que se van a perder? A ver, si va a meter 1,000,000 de robots, ¿cuántos empleos crees que se van a perder? ¿Tienes una idea de lo que eso va a implicar? O sea, si
¿Un robot hará lo mismo o más que una persona? ¿Sí? ¿Un robot hará lo mismo o más que una persona? Pues obvio, obvio. O sea, mínimo va a ser lo mismo. Mínimo va a ser lo mismo. Pero de ahí para más. Entonces imagínate lo que eso significa. O sea, estás hablando y esos robots no se quejan, no se pelean, no piden descanso, no se enferman y pueden trabajar las 24 horas del día. Interesante, y no hace huelgas, exactamente, y no pide incremento de sueldo. Así es, y no comen. Bueno, pues ahí nomás analiza eso. ¿Sí? Y nomás analiza eso, porque fíjate, analiza esto. Esto que estoy diciendo, Foxconn es la empresa que le fabrica a Apple en China. Pero yo te hago una siguiente pregunta. ¿Los salarios de China son de los más bajos o los más altos? A ver, los salarios de China son de los más altos o los más bajos. ¿Sí? De los más bajos, ¿verdad? Exactamente. Yo te hago una pregunta. Si en China, que tiene de los costos de mano de obra más bajos, les está haciendo costeable meter robots, acá en América, que el costo de mano de obra es más caro, ¿también será costeable? ¿Eventualmente tener robots también? Bueno, pues ahí te lo dejo tarea, para que vayas analizando lo que se viene y lo que está pasando, que levantemos nuestra mirada, ¿sí? Porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando y lo que viene, y seguimos presos de la rutina del día a día, y por eso la crisis se está convirtiendo en una amenaza y no una oportunidad. Pero bueno, te voy a dar algunos ejemplos de lo que se viene a nivel de despidos masivos, ¿sí? En los próximos 6 y 12 meses, ¿sí? 6, 12 meses y 24 meses, nomás para que tomes nota. Bankia y Banesto negocian el despido de 9,000 trabajadores. Ok, Macro Bancario está negociando 30,000 despidos para este 2013. Ok, más de 80,000 empleados públicos pueden ser despedidos. Ok, anticipa despidos masivos en Pemex. Ok, ahora veamos los despidos planeados en Estados Unidos incrementaron. ¿Sí? Se rebasaron las expectativas y se anunciaron 40,340 recortes más en enero. Es un 24% más de lo previsto. ¿Sabes lo que significa? Nada más, en un mes, 40,340 recortes de empleos. Interesante. Google prepara nuevos despidos en Motorola. Hablan de 4,000 empleados. Wow. Vodafone España negocia 650 despidos. Ok, Renault eliminará más de 7,000 puestos de empleo de aquí hacia el 2016. Citigroup eliminará 11,000 empleos en todo el mundo. Siemens recortará miles de puestos por trabajo por crisis en Europa. Empresa japonesa Sharp eliminará 5,000 empleos por caída en sus ventas. Air France eliminará más de 5,000 empleos para salir de la crisis. Nokia despedirá 10,000 trabajadores en todo el mundo. Hewlett Packard planea despedir 30,000 empleados. HSBC eliminó 2,207 puestos de trabajo en el Reino Unido. Sony eliminará 10,000 empleos en todo el mundo para revertir la crisis. Yahoo despidió 2,000 trabajadores, el 14% de su fuerza laboral. Telefónica eliminará 700 puestos de trabajo nada más en Brasil, para comenzar. Pepsi suprimirá 8,700 puestos de empleo en todo el mundo este año. Mitsubishi dejará de producir vehículos en Europa desde 2013, lo que va a implicar 1,500 empleados quedándose sin trabajo. Tenemos el caso también de Morgan Stanley. ¿Sí? Morgan Stanley, que va a eliminar 580 puestos de trabajo tan solo en Nueva York. Nokia planea despedir 17,000 empleados en todo el mundo. American Express anuncia 5,400 despidos para el 2013. Ford se convierte en otra de las marcas que anuncia despidos masivos en Europa por caída de las ventas. Interesante. Nova Galicia Banco propone 2,508 despidos hasta el 2017. Disney, el país de los sueños. Disney, el país de los sueños, imagínate. Hoy en día se va a convertir, ¿sí? En vez del país de los sueños, el país de las pesadillas para muchas personas. ¿Por qué? Porque planea hacer despidos, ¿sí? Para recortar costos. ¡Wow! Ya para que Disney esté llegando a eso, interesante, ¿verdad? Y bueno, nomás analiza lo siguiente. Si por un lado estás viendo despidos masivos, avance la ciencia que va a provocar que más despidos haya de los que ya están citándose ahorita, y por otro lado, tienes cada vez más población, ¿qué crees que vaya a pasar?
Oye, cuando tienes la ley de la oferta y la demanda, ¿qué pasa? Si tienes cada vez a más gente compitiendo por lo mismo, ¿qué pasa con los sueldos? Pues lo que ya está pasando, que la gente tiene que trabajar cada vez más y más y más para ganar menos y menos y menos, y cada vez hay menos fuentes de empleo. O sea, las poquitas fuentes de empleo que cada vez va a haber menos y que van a estar cada vez en extinción, cada vez más y más opciones de empleo, esas poquitas aún así van a ser mal pagadas, como ya está pasando. Hace 30 años era muy común que una sola de las dos personas trabajara, y una de las dos que trabajara, y vivían bien, gozaban al grande, y tenían su casa propia, viajaban a Europa, paseaban, todo. Hoy en día será lo mismo, por favor. Dos trabajan y no les alcanza. Y espérate lo que se viene. En los próximos 12, 24, 36 meses se va a agilizar esto mucho más. Y mucha gente no sabe, mucha gente está todavía en su zona de confort, creyendo que, ay, yo estoy bien, yo estoy contento, no me ha pasado nada. Pues espérate porque te vas a dar cuenta, estas tendencias de lo que está aconteciendo, de que nadie se escapa. Y ve lo que pasaron en Reforma. En Reforma, fíjate lo interesante, acaban por fin la carrera, ya sacan ahí un artículo y ya inician ahora sí en el desempleo. Esas estadísticas que ves, esas barras, sí, lo que tú ves como barra naranja, si eso que ves tú como barra naranja, es la cantidad de gente buscando empleo para esa profesión. Y lo que ves en rojo, sí, es la cantidad de ofertas de empleo. ¿Se parece? ¿Se parece? ¿Te fijas la diferencia enorme? ¿Y qué crees que va a pasar con eso al paso del tiempo? Que la diferencia entre la barra naranja y la barra roja va a crecer más, porque cada vez va a haber más gente compitiendo por lo mismo. Compitiendo, pues se va a ver un mercado feroz, donde la única forma, el único lugar donde vas a encontrar el empleo como una figura de seguridad va a ser en los libros de ciencia ficción, nada más. O sea, ¿qué pasa? La gente tiene la idea de que no, ya me preparo y termino la carrera y bueno, pues ahora si la carrera no fue suficiente, pues ahora me aviento ya mi licenciatura y si no es suficiente mi maestría y si mi maestría no es suficiente, pues me aviento mi doctorado. ¿Para qué? Para que al final de toda esa carrera, ¿con qué se van a topar? Con el desempleo. Las universidades se han convertido en una verdadera fábrica de desempleados. El otro día hicieron un estudio muy interesante por parte de la UNAM, donde decían que del 100% de egresados, fíjate lo interesante, el 80% no encontraba trabajo. 80% no encontraba trabajo. Y eso fue hace como 2 años. Y del 20% que sí encontraba trabajo, solo el 5% lo encontraba para lo que estudió. Y esas estadísticas están por eso cada vez más interesantes. Y tú te preguntarás, bueno, pues entonces ¿cómo lo voy a hacer para vivir y salir adelante? Si el empleo no va a ser una figura que me permita vivir dignamente y gozar de la vida como debe de ser, entonces ¿qué opciones tengo? Tú dirás, bueno, pues entonces arranco mi negocio, pongo mi propio negocio, tu propio negocio tradicional, crea tu propia empresa. ¿Será la opción mejor? ¿Será la opción ideal? ¿Sabes cómo se va a venir la competencia? Oye, por favor, toda esa gente que se está quedando sin trabajo, ¿qué crees que está pensando? Pues lo mismo que tú, de arrancar tu negocito tradicional. Y si quieres arrancar tu negocito tradicional, ¿sabes cuánta gente va a querer hacer lo mismo? ¿Y qué pasa cuando tienes mucha gente compitiendo ferozmente? Tienes cada vez a más gente olfateando qué negocio es bueno. Y si a alguien le empieza a ir bien un negocio, ¿qué hacen? ¡Ay, fulanito de tal está haciendo tal negocio y le está yendo muy bien! ¿Qué crees que va a pasar? No, pues no va a pasar ni siquiera unas cuantas semanas o meses que tengas a medio mundo queriendo hacer lo mismo que tú. Ah, y tú ganas, ¿estás dispuesto a trabajar por el 20% de margen? Ah, pues yo trabajo por el 10% de margen. Ah, pues yo trabajo por el 5%. Ah, no, pues yo trabajo por el 2%. Ah, pues yo no importa. Yo aunque salga a tablas, pero con tal de seguir trabajando y manteniendo mi negocio abierto, como muchos negocios están hoy en día. Muchos negocios están trabajando sin utilidades. Muchos pequeños negocios, con tal de perdido mantener la operación de negocio y de perdido pagar los sueldos. ¿Y cómo se va a volver esa competencia con toda la oleada de gente que está entrando sin empleo, desesperado, están desesperados, están olfateando, pues qué negocio hay, qué negocio cabe más gente? ¿Qué va a pasar? O bueno, tú podrías decir, pues yo tengo mi negocio muy bien organizado, ¿será cierto? ¿Podrás competirle a lo que está pasando a nivel de todas las cadenas? Por favor, hace 20 años, 30 años era muy común que el amigo de uno era el dueño de la farmacia, de la refaccionaria, de la panadería, de la papelería. Hoy en día, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? El amigo de uno que era el del pequeño restaurante. ¿Pero qué está pasando? Lo hemos visto. Está desapareciendo la clase media, como viste en el video inicial. Es alarmante lo que está pasando a nivel de la clase media. La clase media está en un producto de extinción, donde es muy sencillo, como le decía Robert Kiyosaki y Donald Trump en ese libro de por qué queremos que sea rico. Dice, mira, señores, la clase media está en extinción. Es muy sencillo. En el único país, como lo viste en el video inicial, el único país donde va a crecer la clase media es China, prácticamente, y la India. Nada más. El resto, la clase media está en extinción. Una de dos. O vas para abajo o vas para arriba. No hay de otra. Si sigues haciendo lo mismo, vas para abajo por pura gravedad.
No hay de otra. Si tú sigues siendo lo mismo y no cambias, no te preocupes, vas para abajo gradualmente. Y si no me crees, simplemente empieza a monitorar tu poder adquisitivo durante los próximos meses y te vas a dar cuenta, bueno, que ya ha pasado, que no alcanza y que no alcanza y que no alcanza, pues cada vez menos te va a alcanzar y menos te va a alcanzar y vas a bajar por gravedad a la pobreza. Así de sencillo. Tenemos que empezar a aplicar ciertas dinámicas distintas para que esto cambie. Pero los que siguen pensando bajo el concepto tradicional, ¿tú crees que le van a poder competir a las grandes cadenas de negocios que cada vez son más comunes? ¿Cuándo? O sea, el otro día tenía un amigo que me decía que atrás de cada Oxxo, que es una cadena que es muy común, que hay tipo 7-Eleven, la cantidad de pequeños negocios que quiebran. Y hasta de proveedores, porque toda la cadena, porque el que le surtía al pequeño abarrote, ya no le puede surtir esas grandes cadenas. Entonces, es una infinidad de pequeños negocios que quiebran alrededor de todas las cadenas, como están convirtiéndose cada vez más populares. ¿Quién puede competir con esas grandes cadenas? Bajo el concepto tradicional. Yo estoy convencido de que la única forma de salir adelante es trabajando en equipo. Y aquellos que siguen pensando como solitos o contra el mundo, son las personas que pues, les deseamos mucha suerte porque la van a ocupar, sin lugar a dudas. Y bueno, y por si fuera poco, fíjate las estadísticas, de 100 negocios, de 100 pequeños negocios que se abren, 90 cierran en los primeros 5 años. Y de esos 10 negocios que lograron subsistir en los próximos 5 años, cierran 9. O sea, tienes una probabilidad de prácticamente del 1%, de menos del 1%, de que un pequeño negocio subsista y que pase la barrera de los 10 años. Esa estadística, desde que la escuché de Robert Kiyosaki, me impactó. Dije, wow. O sea, es como si agarraras un revólver que tenga, no sé, 100 balas, ¿sí? Un revólver con 100 balas y que tenga un solo casquillo vacío y que estás jugando la ruleta rusa y le das la vuelta y tiras, ¿sí? Con la ilusión de que vaya a caer en ese casquillo solo. La probabilidad de que ese negocio muera es enorme, enorme, enorme. Y eso va a volver cada vez más delicado y más severo por toda la compleja dinámica competitiva que se viene. Tú puedas decir, no, pero yo no me preocupo, yo soy profesionista, ¿sí? Que se preocupen los trabajadores, se preocupen los que tienen su pequeño negocio, yo soy profesionista independiente. ¿Será cierto que eso no te va a afectar con toda la dinámica? ¿Sabes cuántos más profesionistas va a haber? Y está creciendo. Y con otra, que antes te tenías que preocupar nada más de los profesionistas de tu localidad. Pero hoy en día con la globalización, esto ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque era tu competencia. No son nada más los profesionistas de tu localidad. Todo, por ejemplo, muy sencillo. El video que viste, que puse al inicio de esta charla, sí, ese video me entretuve ayer, por eso fue parte de los eventos que no pudimos hacer la sesión de ayer, porque quería tener ese video listo. Ese video lo mandé traducir, pero lo interesante no es que lo haya mandado a traducir, sino cómo lo mandé a traducir. Sí, yo utilizo una plataforma de subcontratación que se llama Elance, y esa plataforma de subcontratación me permite contratar prácticamente, yo te diría que las profesiones más comunes que hay y de mayor demanda en el mundo entero. Y mira, créeme, yo prefiero 1000 veces contratar utilizando ese tipo de plataformas que contratar bajo la era industrial, bajo la antigüita. Que si hubiera ido físicamente con alguien, perder tiempo, y yo no sé si no vas a hacer un buen trabajo, lo que le pagas y que no te entrega el trabajo, lo tienes que andarlo correteando. Olvídate, ese es el concepto de la era industrial. Yo esta persona que contraté, yo lo que hice, me fui a la plataforma con la que contrato gente de varias partes del mundo entero, simplemente publiqué, yo estoy dado de alta en esa página, en el sistema, que hay varios parecidos, y publiqué que yo quería una traducción de un video, puse las descripciones. En menos, hoy lo que te voy a decir, en menos de 2 horas, ya tenía una cantidad sin fin de personas y postores que estaban compitiendo por quedarse con ese trabajo que yo estaba haciendo. Fíjate qué interesante, compitiendo. Y ese sistema me permite ver el rating, o sea, la calificación de los servicios. Entonces yo previo a contratar a alguien, sé su calificación y las recomendaciones que tiene y lo que la gente se ha expresado de él, de previos trabajos adquiridos. Eso yo no lo puedo hacer en el industrial. En el industrial yo tenía que, pues ahí a la antigüita y pues ahí como que 2, 3 recomendados, pero yo no sabía, no tenía información vigente. Aquí no, aquí yo tengo información vigente y a esa gente le interesa quedar bien. ¿Por qué? Porque el hecho de que ellos puedan seguir siendo contratados depende de que la gente haga buenas recomendaciones de sus trabajos. Y con otra, que yo a la hora que pagué ese trabajo, ya una vez que acordé el precio y lo pacté, se va a una entidad que controla como intermediario el pago. Entonces yo el dinero no se lo entregué directamente a esta persona, yo se lo entregué a la entidad, a lo que es Elance. Elance se encarga de administrar ese dinero para asegurarse que yo cumpla en pagar un trabajo que yo contraté y también se encarga esa entidad de que la persona
cumpla su tarea de ofrecer el trabajo que se ofreció a entregar. Entonces, fíjate qué interesante, es mucho más seguro. Yo con este tipo de plataformas, yo ya no he tenido la problemática del pasado de preocuparme de que, ay, del dinero, del anticipo, ya nunca hicieron el trabajo. No, aquí ya no. ¿Por qué? Porque bajo esta plataforma me aseguro de recibir mi trabajo totalmente completo, ¿sí? Y la otra persona también tiene la seguridad de que va a recibir el pago completo de su trabajo y que no va a haber nadie que le quede mal y que le jinetee el dinero y nada. ¿Por qué no? Porque Ilan se encarga de que yo haga mi parte y la otra persona haga su parte. O sea, es un concepto avanzado del era digital, mucho más confiable, mucho más seguro que contratar a alguien. Y contratas bajo obra determinada. ¿Sabes qué? Hoy en día hay más de 1 millón de personas, 1 millón de personas profesionistas bajo ese tipo de plataformas. ¿Y qué crees que va a pasar? Y puedes contratar la cantidad de cosas que quieras. Es impresionante la cantidad de profesiones. ¿Te das cuenta lo que eso conlleva? Pues ahora sí ya tu competencia no son los profesionistas nada más de tu localidad, sino del mundo entero. Y esto va a tomar cada vez más fuerza y más fuerza y más fuerza. ¿Qué está pasando ahorita con la India, por ejemplo? Tú puedes, hablas eso es muy común cada vez más y más compañías, que hablas por teléfono para que te atienda la persona, el asistente, y resulta que te contestan en la India y hablan muy bien español, muy bien inglés, o te contestan en Filipinas, o te contestan en otro rincón del mundo entero, ¿sí? Y bueno, pues ahora una vez más, esos trabajos a dónde se están yendo. Entonces, una vez más, tu competencia, ya no nada más tu entorno local. Y si tú no piensas y actúas de manera global, los que sí piensan de esa manera, sí se cometen en tu competencia y tu amenaza. Y bueno, tú podrás decir, pero yo no tengo nada que ver, yo soy doctor, yo soy un prestigioso cirujano. ¿Será cierto? Eso que estás viendo ahí es una nueva tecnología que permite que alguien pueda operar a distancia. Ojo, operar a distancia. Eso que ves ahí, ves el doctor operando con robots y es una tecnología mucho más exacta, mucho más segura y mucho más confiable. Y es una tecnología totalmente separada. O sea, el cirujano puede estar en la India, que tú sabes los sueldos de la India, tú sabes los sueldos de China, ¿sí? Igual puedes contratar gente con un nivel de currículo impresionante, confiable totalmente, con seguros y todo lo que debe ser, mucho más confiable. Con la diferencia de que un profesor en China, por ejemplo, no para que tenga referencia de nivel de puestos, un profesor prestigioso de China te gana $300 al mes. $300 al mes. Un profesor de catego. $300 al mes. ¡Wow! O imagina, tú puedes contratar un doctor, bueno, cualquier tipo de servicio que te ocurra. Pues este nuevo tipo de tecnología. Interesante, ¿verdad? Tú puedes decir, bueno, pero es que yo no tengo nada que ver. Yo soy una secretaria, yo soy un contador, ¿sí? Yo me encargo de hacer los impuestos de una compañía. ¿Será cierto? Esa compañía que ves ahí, Brickwork India, tú puedes mandar a hacer tu contabilidad o puedes tener tu propia secretaria a una 10ª parte del costo de una secretaria. Fíjate, a costos mucho más bajos. Puedes tener tu propio contador, tu propia persona que se encarga de tus impuestos, con la ventaja de que no tienen los problemas y la carga fiscal, y la carga laboral y todos los pasivos laborales. Aquí no. O sea, no solo pagas menos si no tienes esos problemas, te quitas esos problemas laborales. ¿Te das cuenta lo que eso implica? Ves sumando todo lo que te estoy diciendo. Por eso decía que fueras tomando nota, para que asimilemos lo que está pasando y lo que se viene, que muy poca gente lo ha entendido. Tú podrás decir, no, pero yo tengo mis buenos contactos, me voy a poner a fabricar. Ajá, ok. ¿Le podrás competir a esas transnacionales? ¿Le podrás competir a esas fábricas ya grandes, bien establecidas, que ya traen toda la lana del mundo? Interesante. O mejor aún, ¿le podrás competir a ellos, a los chinos? Por favor, los chinos, dime un producto que no fabriquen los chinos. Dime un producto que no fabriquen los chinos. Impresionante. Y antes, lo interesante de esto es que los chinos te mandaban los productos. Hoy en día te lo mandan con todo y chinos. Con todo y chinos. O sea, los chinos van por todo el canal de distribución. Ellos quieren prácticamente dominar el control del mercado de punto a punto. No quieren dejar nada para el resto. ¡Wow! ¿Y sabes qué? Hay portales como ese que ves ahí, de chinadirect.by, donde tú ya puedes contratar, ¿sí? Y mandar a fabricar cualquier producto de China y te lo entregan en puerta. Ya no es tan difícil que puedas, como en el pasado, que solo las grandes corporaciones lo pueden hacer. No, ahorita hasta el pequeño comercio
pueda tener acceso a todo eso. ¿Y quién va a poder competir a nivel de fábricas? A los precios de los chinos. Interesante, ¿verdad? Y bueno, sumado a eso, más de 10,000 personas por día, más de 10,000 personas por día entran en la etapa del retiro. ¿Sí? Y eso va a pasar por los próximos 19 años. ¿Sabes lo que eso va a significar? 19,000 personas que entran en la etapa del retiro y que estuvieron trabajando toda su vida para poder vivir por fin de una pensioncita y ya que lleguen por fin a la etapa de la pensión donde ya no pueden seguir trabajando y que se dan cuenta que no les va a alcanzar. O sea, sabes, el estrés y luego peor aún, la problemática financiera tan severa que se viene a nivel de la carga fiscal, que hay muchos gobiernos que ya están a punto de la bancarrota y no van a poder ni siquiera pagar esa pequeña cantidad. ¿Sabes lo que eso va a conllevar a nivel de problemática? O sea, 10,000 personas que están enfrentándose diario, cada vez más y más gente, a problemas de ese tipo, súmale. Entonces tú vas a decir, bueno, pues, ¿qué va a hacer toda esa gente? ¿Qué va a hacer toda esa gente para salir adelante y vivir dignamente? ¿Qué va a hacer? ¿Un empleo? No. O sea, eso no va a ser una buena opción para vivir dignamente. ¿Un pequeño negocio? Tampoco. ¿Ponerte a fabricar? Tampoco. Entonces, ¿qué va a hacer toda esa gente? Y tú te preguntarás, bueno, pues, a ver, ¿entonces acaso el dinero está desapareciendo? ¿Entonces acaso no hay nada que hacer? Claro que no, señores, claro que no. El dinero nunca desaparece. Por eso dicen que el mundo es como una balanza. Mientras unas cosas van de picada, otras cosas van de subida. La clave es detectar qué es lo que sí está subiendo, porque el dinero nunca desaparece. Hay que entender esa dinámica súper importante. Hay que entender la dualidad de la crisis, ¿sí? Porque si crisis es cambio, vamos viendo quién es el perjudicado, quién es el beneficiado. Por ejemplo, cuando se inventó el carro, ¿quién entró en crisis? Bueno, pues obviamente los caballos, lo que representaba la antigua forma de transportación, etcétera. Esa era la antigua forma de transportación. Cuando se inventó el teléfono, ¿quién entró en crisis? Pues el telégrafo y todo tipo de tecnologías. Si tú les preguntabas cuando se inventó el teléfono a los de los telégrafos, ¿qué te decían? Estamos en crisis, estamos haciendo recortes, la cosa está cada vez más complicada. Pero si tú les preguntabas a los del teléfono, ¿qué te decían? Estamos en un boom, estamos cada vez con más trabajo. ¿Qué pasó cuando se inventó el foco? ¿Quién entró en crisis? Pues los de las velas. Igual, la misma dinámica. Les preguntabas a los del foco, estamos en apogeo, cada vez hay más trabajo. Les preguntabas a los de las velas, estamos en crisis, cada vez hay menos trabajo. ¿Te das cuenta de esa dualidad? ¿Cuál es la diferencia? El que está enfrente del cambio, el que está atrás del cambio. ¿Sí? Es bien importante entender circunstancias. ¿Por qué? Porque las personas que más van a sufrir y más están sufriendo son las famosas personas que se resisten al cambio, que son los que dicen, nací zapatero, muero zapatero. Pues sí, esa actitud te va a llevar muy lejos y te vas a hundir muy rápido. Y es importante entender ese tipo de cosas, porque al final de cuentas, ahora más que nunca, estamos viendo el fin de la industrial. Y la cantidad de negocios, sí, que van a entrar en crisis, ya están entrando en crisis, y se va a acelerar aún más la crisis, es enorme, enorme, por la magnitud de la industrial. Pero una vez más, estamos viviendo uno de los peores momentos, pero también puede ser uno de los mejores momentos. Sería una de las transferencias de riqueza más grandes de la historia reciente, pero pocas personas han reconocido ello. Por eso es importante entender esa dualidad de crisis y amenaza oportunidad. Ojo, va a haber mucha gente que va a perder todo, mucha, pero va a haber mucha gente que va a ganar muchísimo dinero. Y una vez más, va a haber pocos que van a ganar mucho y muchos que van a perder todo, mucho. ¿Por qué? Porque se resisten al cambio, se resisten al cambio. Y yo te hago una pregunta, ¿cómo ves la crisis tú? ¿Como una amenaza o una oportunidad? Esa mujer que ves ahí, ¿cómo la ves? ¿Sí? ¿Cómo ves esa mujer? Como una, a ver, ¿cómo la ves? ¿Como una mujer guapa o como una ancianita? ¿Cómo la ves? A ver, esa imagen que ves a mano izquierda, ¿cómo la ves? ¿Como una mujer guapa o como una ancianita? ¿Sí? A ver, señores. Déjenles abro aquí la pantalla, perdón. Ok, ¿cómo ves esa imagen? Como una, ¿qué ves ahí? ¿Una mujer guapa o una ancianita? ¿Qué ves? A ver, ¿cuál de las dos estás viendo ahí? ¿Sí? ¿Cuál es la primera que te vino a la mente? A ver, ¿cuál? ¿Sí? ¿Alguien ya vio la imagen? La guapa, la jovencita, ambas, ambas, joven y guapa. Sí, una joven, ok. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál de las dos imágenes es la correcta? ¿La mujer guapa o la ancianita? ¿Cuál de las dos es? ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿La ancianita? ¿Sí? ¿La mujer ancianita o la mujer guapa? ¿Cuál de las dos es la imagen correcta? ¿Cuál? ¿Sí?
¿Cuál de las dos es? Las dos. Exactamente. Las dos, exactamente. Es exactamente lo que tenemos precisamente en la crisis. Es lo que tenemos en la crisis. ¿Qué pasa? Y sí, yo solo sí, estoy de acuerdo, que para muchas personas efectivamente va a ser lo peor de lo peor esta época que se viene. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las personas que se resisten al cambio, que quieren seguir haciendo las cosas como en el pasado lo hacían. Como dije hace ratito, nací zapatero y muero zapatero. Pues aguas, porque esa actitud no te va a dar muy lejos. Si algo tenemos que aprender, al fin de cuentas, es abrir nuestra mente. Dejar de ser cuadrados. Porque esa mente cuadrada no nos va a llevar muy lejos, no nos va a permitir avanzar. Ahora más que nunca es importante, ¿sí? Una mente abierta hacia el cambio. Y bueno, me encanta esta frase. Mientras unos lloran, otros venden pañuelos. ¿De cuál de los dos quieres ser? Mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Esa es la forma más sencilla y simple de ilustrar esa dualidad. ¿Sí? Mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Y efectivamente muchas personas van a tener que pasar momentos difíciles. ¿Sí? Pero ante un problema, o somos parte del problema o somos parte de la solución. Yo prefiero ser parte de la solución. ¿Se dan cuenta de todo eso? Qué importante es entender esta dualidad. Perfecto. Y bueno, vamos a ver esa dualidad. Vamos a ver si hay algunas personas que han entendido esa nueva era. Vamos a ver. Vamos a ver si le preguntamos a Dustin Hoffman. Quiero que le prestes mucha atención a las imágenes que te voy a mostrar a continuación. Te voy a mostrar 30 jóvenes, ojo, 30 jóvenes que empezaron sin nada, ¿sí? 30 jóvenes que empezaron sin nada, que entendieron el fin de la era industrial y el nacimiento de esta nueva era. Yo te pido que les prestes mucha atención a la imagen de estas personas y me digas si les ves antenitas, si les ves 4 ojos, si les ves 2 narices, si les ves algo raro, que digas tú, espérame, cuatro son como que de otro planeta, ¿sí? O sea, como que tengan algo que no tengamos nosotros, ¿sí? Vamos a ver a Dustin Moskovitz, ¿sí? Que era el amigo o colega bueno, estaba en la misma escuela, ¿sí? Era colega compañero de cuarto de Mark Zuckerberg, ¿sí? En el internado, y que estuvo asociado para lo de Facebook. Bueno, pues ese muchachito a los 28 años ya tiene sus primeros 3.800 millones de dólares. Mark Zuckerberg ya tiene sus primeros 13.300 millones de dólares. Y lo hizo empezando sin nada. Nunca, nunca en la historia, toda la historia que tenemos como sociedad, había habido este tipo de situaciones. ¿Te acuerdas que te decía yo que si vienen tiempos de las mayores transferencias de riqueza? Bueno, pues en toda la historia no había existido casos como estos, de personas que en menos de 5 años, llegaron a la lista de Forbes como multimillonarios. Y ojo, tienes ya a Mark Zuckerberg con 13.300 millones de dólares en menos de 5 años de trabajo. Esto no existía en toda la historia, en toda la vida industrial, nunca había existido ese tipo de situaciones. Un muchachito que empezó sin nada, en ceros. ¡Wow! Tiene apenas 28 años los dos. Y ve, te voy a mostrar más gente. ¿Sí? Porque tú puedes decir eso, pues a lo mejor son cuates muy fuera de lo común. Pero ve, mira ese muchachito de 29 ya tiene sus primeros 600 millones de dólares. El otro ya tiene sus primeros 250. Él ya tiene sus primeros 250. Ve las edades, 26, 29, 25, 28. ¿Te das cuenta? ¿Sí ves esas edades que ves ahí? Interesante, ¿verdad? Cientos de millones de dólares esas caras. Veles bien las caras. Si te hacen que tienen así como que marcianitos o vienen de otra galaxia o qué sé yo. Ahora ve esos muchachos. Velos, sus primeros 80 millones, 70 millones, 70 millones, 75 millones. Velos, ve la edad que tienen, 29, 28, 26, 24. ¿Cómo es? Interesante, ¿verdad? De esos 50 millones, 60 millones, 40 millones de dólares. 40 millones. ¿Y qué edad? 26, 25, 22. 22, 29. Ese muchachito, Sim Begnick, ya tiene sus primeros 50 millones de dólares y tiene apenas 22 años de edad. Todavía ni casado está, pero ya tiene muchas noviecitas. Ve acá, millones, ¿cuántos millones de dólares? Y ve las edades, igual.
¿sí? 26, 29, 28, 20. 20, esta muchachita de 20 ya tiene los primeros 30 millones. Interesante, ¿verdad? Wow. Veamos esos muchachitos. Ese muchacho tiene 22, 25, 25, 27. ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Le sigues viendo cara a alguno de ellos de marcianitos o de otra galaxia con poderes super especiales que tú y yo no tengamos? Ay, Dios, interesante, ¿verdad? 26, 24, 28, 24, ¿qué tal, más millonarios de menos de 30 años, menos de 30 años. Ese otro tiene 23, 23, 24, 22. ¿Cómo ves? Esa lista de millonarios de menos de 30 años. Fíjate qué interesante. O sea, cada vez hay más jóvenes millonarios de menos de 30 años. Millonarios en dólares y con varios milloncitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay jóvenes que empezaron sin nada y logran eso. Pues mira, no es un patrón y no es algo que sea exacto para todo el mundo. Pero por lo general cuando somos jóvenes, ¿sí? Tenemos menos resistencia al cambio. Tememos menos al cambio. En la medida que tenemos más edad, le tememos más y los patrones de seguir un hábito y de seguir haciendo lo mismo está peor. Es más difícil cambiar. Pero ojo, eso no tiene nada que ver con la edad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay personas maduras, jóvenes, y hay personas jóvenes ya como que actúan con ese miedo al cambio. O sea, aquí lo importante es tener esa jovialidad de actitud y de no temer al cambio. Pero fíjate lo interesante de esos ejemplos. ¿Te das cuenta de esa transición de la que estamos hablando? Y es bien importante porque analiza lo siguiente. En 1900, el 90% eran autoempleados. Analiza, 90% eran autoempleados en 1900. En el 2000, el 90% eran empleados. ¿Sí? 90% eran empleados en el 2000. ¿Tienes una idea de lo que se viene de aquí al 2020? ¿De cuánta gente va a migrar forzosamente a convertirse en un autoempleado? Forzosamente. ¡Wow! Mira, veamos la población hoy en día. La población chequé en la mañana, eran 7.101 millones de personas. 7.000. ¿Sabes lo que significa? Que el 90% de la población económicamente activa son empleados. Pues estás hablando más o menos de 4.000 millones de personas. 4.000 millones de personas que hoy en día son empleados. Estamos hablando de la población económicamente activa. ¿Sabes lo que significa? ¿Sí? Que de esa total de población, tan solo, 80 y tantos millones más o menos, forman parte del network marketing. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa? O sea, no tenemos ni siquiera el 0.001% de penetración del mercado. ¿Sabes lo que significa? Que va a haber 4.000 millones de personas que van a estar siendo migradas, la mayoría de ellos gradualmente, hacia el autoemprendimiento. ¿Sabes la avalancha de gente que se viene en la dirección del autoempleo? Ay, Dios, de veras que no cabe duda que se viene una ola, pero enorme, gigantesca en nuestra dirección. Por eso yo te decía que no te preocupes, nuestra labor no es convencer. El cambio se encarga de todo. Tenemos nuestro mejor socio se llama crisis. Y cuando entendemos lo que te estoy platicando, nos damos cuenta y le damos elegancia a nuestro negocio y no tenemos que andar perdiendo el tiempo a convencer gente. No, el socio llamado crisis se encarga de convencer. Tú no te desgastes en eso. No te preocupes. O sea, créeme, eso se va a encargar. Es bien importante tener esa dinámica. Y cuando entendemos cómo funciona el cuadrante flujo del dinero, nos damos cuenta que tenemos todo a nuestro favor, todo. ¿Por qué? Porque tenemos los empleados, los autoempleados, los dueños de grandes empresas y los inversionistas. Más del 95% de la población son empleados y autoempleados. El otro 5% son dueños de grandes corporaciones o inversionistas, pero ojo, ese 95% de empleados tienen el 5% del dinero y el otro 5% tiene el 95%. ¿De qué lado quisiéramos estar? Y se va a volver cada vez más complicado, porque ese 95% va a estar constituido con cada vez más gente y más gente. O sea, la repartición del pie cada vez va a estar más chiquito, más chiquito, más chiquito. Su relación económica para el empleado y el autoempleado cada vez va a ser peor y peor y peor para el autoempleado tradicional. ¿Y sabes lo que significa? Que tenemos la mejor opción, lo que Robert Kiyosaki define como el negocio del siglo XXI, como la mejor opción de emigrar al cuadrante derecho, la tenemos en el modelo, en esta increíble nueva profesión. ¿Sabes lo que significa? Lo que tenemos a nuestro favor y en nuestra dirección. ¡Wow!
Wow, pero ¿por qué se dice que es el negocio de sueño, el negocio del siglo XXI? Pues es obvio, no hay jefes, no hay empleados, no hay horarios, no hay oficinas, no hay gastos fijos fuertes, no hay grandes riesgos, y aquí sí tienes apalancamiento, sí hay ingresos residuales, sí hay asesoría de mentores, sí hay sistemas de éxito comprobados, o sea, tenemos todo a nuestro favor. Claro, es un negocio de sueño si sepamos escoger correctamente, si no, se puede convertir en una pesadilla, pero como cualquier cosa, hay que saber evaluar, no todo lo que brilla es oro. Pero ¿sabes lo que significa? O sea, el momento tan privilegiado que estamos, sabes que se viene una avalancha, una oleada enorme de personas que los van a aventar a fuerza al autoemprendimiento, y no hay un mejor modelo de autoemprendimiento que el de la nueva profesión. O sea, ¿estás o no estás posicionado privilegiadamente al frente de la tendencia? ¡Claro! ¡Claro! Por eso nos vamos a convertir, nos estamos convirtiendo rápidamente en la profesión mejor pagada del mundo. ¿Sabes lo que significa? Que el promedio de ingresos de esta nueva profesión es de $22,000 mensuales de un profesional a nivel de regalías. ¡Wow! Impresionante. Y claro, hay que saber evaluar bajo los 6 pilares: producto, respaldo y solidez, plan de ganancias, sistemas, equipo, momento, tendencias. Son 7 elementos bien importantes a evaluar y a considerar. Y bueno, ¿qué hace tan especial este modelo de network marketing que está tomando tanta fuerza? Pues obviamente, si estamos viendo que el fin de la industrial, donde el mejor negocio era la fabricación, hoy en día estamos viendo que el mejor negocio se llama comercialización. ¿Por qué? Porque más del 60-70% de las ganancias está en la distribución. Y dentro de la distribución, ¿cuál es la publicidad más poderosa? Pues la de boca en boca. ¿Será cierto? Fíjate, presten atención a lo que te voy a compartir. Google, ve lo que estoy poniendo en pantalla. Google es una marca ya más valiosa actualmente, más valiosa que Coca-Cola. Analiza eso. Google es una marca más valiosa que Coca-Cola. ¿Cuántos años tiene publicitándose Coca-Cola? A ver, ¿alguien sabe? Más o menos. ¿Cuántos años tiene publicitándose Coca-Cola? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Alguien sabe cuántos años tiene publicitándose y cuántos miles de millones de dólares ha invertido? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Alguien por mera curiosidad? ¿Alguien tiene, sí? ¿Como 50 años? No, son más de 50. Más de 50. Como 100. Casi ya como 100 años. Como 100 años lleva más o menos la Coca-Cola. Fíjate, más de 100 años posicionando la marca Coca-Cola, miles de millones de dólares invertidos. Google ya rebasó a Coca-Cola. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto dinero invirtió en publicidad masiva para darse a conocer? Google. ¿Cuánto? ¿Sí? Google, ¿cuánto invirtió en publicidad masiva para darse a conocer como su marca? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Cero. ¿Cómo te explicas que una compañía con invirtiendo cero dinero en publicidad masiva, ya es una marca más valiosa que Coca-Cola, que tiene 100 años publicitándose? Si eso no nos da la pauta, ¿sí?, del poder de la publicidad de boca en boca, yo no sé qué más lo puede hacer. ¿Te das cuenta lo que tenemos en este network marketing? O sea, utilizando la publicidad por excelencia, la publicidad más poderosa. ¡Wow! No entiendo, ahora entiendo por qué. O sea, tenemos todo a nuestro favor. Y tenemos todas las tendencias a nuestro favor. O sea, tenemos las tendencias negativas y positivas apuntando en esta dirección. Como le dije en uno de los otros seminarios, tenemos la tormenta perfecta. Y en un entorno donde la globalización está presente. La globalización está presente. O sea, ahora sí ya no podemos pensar de manera chiquita, local. Claro que hay que enfocarnos a nivel local, para luego de ahí llevarnos nuestro negocio a nivel global. Pero no podemos desconocer la parte global. Porque ¿sabes qué? Si tú no piensas de manera global, va a haber personas que sí piensan de manera global que van a empezar a atacar tu mercado. Tú podrás decir, no, es que en mi ciudad no hay gente. Así me pasó una vez. Así me pasó una vez una persona que decía, no, es que la gente no crece. La gente no crece en mi grupo. La gente no crece en mi ciudad. Y para sorpresa mía, una persona de otro continente empezó a crecer en su ciudad. En su ciudad. Dije, wow. O sea, aquí no cabe duda que esta globalización es una increíble noticia o una mala noticia, depende. Increíble noticia si piensas en grande, porque ahora sí el mundo es tuyo, el mundo está a tu alcance. Ahora sí viene la limitación de que sea nada más en tu entorno local. Tú puedes estar literalmente desde tu casa conduciendo un negocio internacional. Eso no muchas veces lo hemos captado. Pero mira, ojo, hace 50 años, poder ganar dinero de muchos países era un sueño, te juzgaban de loco, era eso algo, pero solo para las transnacionales, las grandes corporaciones. Hoy en día tú puedes generar dinero a nivel mundial.
Generar dinero a nivel mundial desde la comodidad de tu casa, en pijama. O sea, ¿eso cuándo había existido? O sea, ¿te das cuenta lo que viene, lo que significa? Ya viste los crecimientos que vienen a nivel de Internet. ¿Cuántos miles de millones de personas más que nunca en su vida se han conectado a Internet se van a empezar a conectar? O sea, ¿tienes una idea de lo que se viene? ¿Cuánto más grande va a ser la revolada del mercado? ¿Y qué tan importante es participar con una compañía que entiende esa visión global? Y bueno, ¿y qué tan grande se viene? El negocio de la salud y bienestar. Fíjate, se habla de que para el 2017 va a ser la próxima industria del trillón de dólares. Trillón de dólares para el 2017. ¿Qué tal, Trillón, ¿sabes lo que significa un trillón? El negocio del café. ¿Sabes lo que significa el negocio del café y cómo está creciendo y cómo sigue creciendo? Esa estadística que tengo ahí nomás parte en el 2008, pero ha crecido todavía mucho más. No encontré esa estadística más reciente. Seguramente la hay, pero no la encontré. Pero ¿sabes lo que significa? Lo que está creciendo el consumo del café más y más y más y más. Ves sumando todas esas tendencias, ¿sí? Para que nos demos cuenta por qué tenemos una conspiración a favor de nosotros a nivel del éxito. Igual, el negocio desde casa. Está creciendo, cada 12 segundos arranca un negocio desde casa en América, ¿sí? Estás hablando que los negocios de casa ya representan una industria de más de 427 mil millones de dólares. Los números nos dan pistas. ¿Cómo sabes si estás apostando en una tendencia favorable? Los números son cada vez más grandotes, más grandotes, más grandotes. Yo me acuerdo cuando hablábamos del café hace 2 años, 3 años, se hablaba de 1.500 tazas de café, creo que eran como 1.600 tazas de café por día. Hoy en día ya llegamos a 2.000 millones de tazas de café por día. Con un centavito serán 20 millones de dólares. ¿Te das cuenta la magnitud de lo que estamos hablando? Suma todas las tendencias. También las franquicias. Están creciendo las franquicias como no tienes idea. ¿Por qué? Porque esa avalancha de gente que están sacando del mercado laboral y que lo están mandando forzosamente a los negocios, ¿sí? Esas gentes que están quiebre, pues ya dicen, espérame, ya mejor quiero comprar una receta de éxito comprobado. Por eso están creciendo con tanta popularidad las franquicias. ¿Saben lo que tenemos? Con todo lo que vamos a lanzar del sistema tipo franquicia, donde le vamos a dar a la gente ya un negocio llave en mano, con una receta de éxito ya comprobada, donde no tienen que preocupar por proveedor, producto, insumos, logística, entrega, todo, nada. ¿Y sabes lo que si viene también al nivel de problemática de salud? Ve nomás, el porcentaje de crecimiento proyectado del 2003 al 2023 en problemas, ¿sí? De ABC, de problemas pulmonares, hipertensión, problemas cardíacos, diabetes, depresión, cáncer. ¿Qué tal el crecimiento? Fíjate, ve el crecimiento que se proyecta de enfermedades de aquí al 2023. ¿Te das cuenta de lo que va a pasar de aquí al 2020? Y créeme, en un abrir y cerrar de ojos se van 7 años. En un abrir y cerrar de ojos se van 7 años. Es impresionante lo que se viene de aquí al 2020. Tan solo el negocio de pérdida de peso, tan solo en Estados Unidos, se habla de más de 66 mil millones de dólares. 66 mil millones de dólares. ¡Wow! Ojo, el cambio no pide permiso. El cambio no pide permiso. O cambiamos por convicción, porque tenemos visión, o cambiamos por coerción, ¿sí? Hasta que llega la evidencia. El único problema es que el que cambia por convicción y por visión es el que gana, ¿sí? Y el que cambia por coerción y por evidencia es el que llega tarde y es el que pierde. Es la única diferencia, pero todos vamos a cambiar, ¿sí? Unos antes, otros después. Pero ¿sabes qué? El cambio es como una ola, ¿sí? Tú no puedes ir en contra de la ola. Si estás como la persona que está volteando la ola y va en contra de la ola, ¿qué le va a pasar? La ola le va a pegar una revolcada y se va a quedar sin nada. En cambio, el que entiende que no puede ir en contra del cambio, se alinea a favor de la dirección del cambio y se pone a surfear con la ola para tomar gran velocidad y hacer en poco tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está a favor de las tendencias. Y por último, dicen por ahí que el éxito es estar en el lugar y momento correcto. ¿Será cierto, señores? ¿Será cierto que el éxito es estar en el lugar y momento correcto? A ver, pregunta para ustedes. ¿El éxito implica realmente estar en el lugar y momento correcto? ¿Sí? Exactamente. El éxito no es estar exactamente como dicen. El éxito, dicen por ahí, es estar en el lugar y momento correcto. Esa respuesta no es cierta. No es cierta. No es cierto que el éxito se logra estando en el lugar y momento correcto. ¿Por qué? Porque a muchas personas nos está tocando estar en el lugar y momento correcto
con Ganolife. Con Ganolife, o sea, tenemos todas las tendencias apuntando a nuestro favor, unidos de manera casi perfecta. Pero ¿sabes qué? Si no somos la persona correcta, se nos va a ir la oportunidad de nuestras manos. Y como bien dicen, las oportunidades no se pierden, simplemente cambian de manos. Entonces, por eso es tan importante digerir lo que te acabo de platicar el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que se viene en los próximos 12, 24, 36 meses y de aquí y sucesivamente, va a ser, que si crees que has visto lo peor de la crisis, no hemos visto nada. No hemos visto nada. Lo peor de la crisis, a nivel tradicional y a nivel de la industrial, está por venir. Pero ¿sabes qué? Puede ser tu peor momento o tu mejor momento. Todo depende de la actitud del cambio. Y todo depende de qué actitud tomes ante las tendencias. Te lo dejo tarea. Espero te haya sido útil esta información, porque recuerda, el cambio no pide permiso. Con nosotros y nosotros se va a dar. La única pregunta que aplica no es si el cambio se va a dar o no se va a dar. La pregunta es si nos vamos a beneficiar del cambio o nos vamos a perjudicar del cambio. Que le pases muy bien. Se despide tu amigo y seguidor, Luis Ricardo Landeros. Éxitos, saludos.